Mi nombre es Pamela. Vamos a realizar el ejercicio número 5, el cual nos manifiesta lo siguiente. ¿Cuál de las empresas de Lipi y Juan Marcet tiene menor riesgo en cuanto a su capacidad de cumplimiento de deudas? Para esto nosotros vamos a verificar tanto del balance general como del balance de resultados las cuentas aquí detalladas. Con estas cuentas vamos a realizar el cálculo de los índices de liquidez, índices de endeudamiento. Es importante aclarar lo siguiente. Estos datos nosotros tenemos en los archivos de Excel de la siguiente manera. Cuando tenemos el balance, lo tenemos clasificado en activo corriente, activo fijo, otros activos, total, pasivo corriente, pasivo a largo plazo, el capital y el total pasivo, total capital. Aparte de eso, nosotros tenemos celdas que están vacías, que no corresponden, datos que están en cero, que al momento de trabajar en MATLAB nos pueden ocasionar problemas. Para tal motivo, nosotros debemos depurar este archivo y consolidarlo de manera que tengamos una sola columna de datos y filas sin valores vacíos o valores con cero. Esta sería la consolidación o la depuración del balance general para poder trabajar con esos datos de mejor manera. Con esta lógica, lo que se ha realizado para el presente ejercicio es armar un archivo donde se encuentren las cuentas, los datos de las cuentas de manera apropiada para trabajar en MATLAB. Así tenemos que con el archivo que vamos a trabajar está el balance general, estado de pérdidas y ganancias y las cuentas que nosotros requerimos. Con esto ya depurado, vamos a cerrar el archivo con el que vamos a trabajar y vamos a abrir el MATLAB. En mi caso yo tengo registrado MATLAB con una cuenta, por ende me va a pedir la contraseña y la cuenta que ya está creada. Esperamos a que se ejecute. MATLAB trabaja un poco mejor cuando la señal de internet es buena, es alta. No se preocupen si tal vez se demora un poco en ejecutar. Es a veces normal, es por cuestiones de señal de internet en algunos casos. Y bueno, solo hay que esperar a que se abra. Ya, tenemos aquí nuestros espacios de trabajo en MATLAB. Esto ya fue previamente explicado. De todas maneras, aquí tenemos la ventana de comandos. Aquí tenemos donde van a aparecer las variables. Aquí tenemos trabajos recientes realizados que podemos tomarlos de referencia. Acá tenemos los menús, los gráficos, el inicio donde están todo lo que corresponde a las variables, a importar datos, a nuevos archivos, etc. Bueno, en este caso nosotros vamos a realizar la importación de datos. Nos vamos a ir a donde está nuestro archivo y lo vamos a importar. Cuando importamos, sabemos que se nos abre una ventana nueva donde aparecen todos los datos de ese archivo Excel que hemos importado. Tal parecido a un Excel es, como podemos verle, con la diferencia de que en los encabezados está pues el nombre de las columnas, bar name 2, 3, 4. Por default da estos nombres y vamos a ver que cuando importamos pues nos va a dar estos nombres en la hoja de trabajo de MATLAB. Bueno, para nosotros realizar el cálculo de manera óptima, apropiada y rápida, vamos a ocupar la hoja 2 donde se encuentran las cuentas con los respectivos valores del año 2012 y del año 2013. Por favor, necesitamos estar conscientes de que al momento de nosotros importar lo podemos hacer por columnas, por tabla, por matrices de números, etc. En este caso lo vamos a hacer por columnas y vectores. Al momento que sucede esto, nosotros ya sabemos que lo que hace MATLAB es crearnos 3 variables, donde van a estar var name,
1, que corresponde a los nombres de las variables. Para identificar de mejor manera, vamos a darles un nombre diferente y vamos a poner en este caso cuentas ya. En el caso de estos datos corresponden al año 2002, entonces para poder identificarle de igual manera le vamos a renombrar con de una manera que se puede identificar que corresponde a ese año. Y vamos a dar también el nombre al otro. Cuentas 2013. Ya. Así tenemos que el año 2012 están los siguientes datos, en el año 2013 están los siguientes datos y en cuentas tenemos los siguientes datos. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que la variable de cuentas tiene un signo diferente, un símbolo diferente a las otras variables, ya que en cuentas solo se encuentran caracteres alfabéticos, mientras que en las de cuentas 2012 y 2013 son caracteres numéricos. Esa es la diferencia y de esa manera se puede distinguir. Bien, vamos nosotros a recurrir a los comandos que necesitamos en este análisis. Un consejo aquí es que cuando tengan que realizar este tipo de análisis y ustedes deban tomar datos de varias variables como tengo en este caso, manéjense en el mismo orden en el cual esté la cuenta. Es decir, si aquí yo tengo que desde la fila 3 comienza activo corriente, pues que todos los archivos tengan desde el 3 el activo corriente. De esta manera es más fácil ubicar y poder trabajar con estos datos de las variables continuas. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Ya sabemos que cómo podemos obtener los datos, cómo podemos capturar los datos. Para determinar la razón corriente, vamos a hacerlo RC2000, vamos a escribir en la hoja de comandos RC2012, el igual, con o sin espacio, no hay problema con eso. Y sabemos que la razón corriente es el activo corriente dividido para el pasivo corriente. En este caso, vamos a obtener estos datos del balance de cuentas, del balance general, que están en la variable de cuentas 2012. Ahí es fácil lo que les decía, ubicar. Sería la fila 3, columna 1. Entonces pongo la fila 3, columna 1. Ya sabemos que para ubicar este tipo de datos debe ser entre paréntesis. Eso dividido para cuentas 2012. El pasivo se encuentra en la 4, columna 1. Cuando ya tenemos esta sentencia, nosotros vamos a dar el enter y vamos a verificar que MATLAB ha cumplido dándonos el resultado que corresponde. ¿Cuándo? Debemos considerar eso. Cuando nosotros damos el enter y MATLAB nos arroja un resultado, lo que está haciendo automáticamente es creándome otra variable. Si nos damos cuenta, en la parte de variables ya tenemos RC2012 con el valor correspondiente. Cuando nosotros abrimos esta variable, no va a estar aquí la forma de cálculo, simplemente va a estar el valor resultado, el vector, la matriz, lo que tengamos como resultado. Así sucesivamente vamos a crear absolutamente todas las variables que se requieran para cada uno. Si por algún motivo, alguna razón, nosotros no logramos, no tenemos los datos
en un solo, no tenemos, por ejemplo, sumado lo que es el activo corriente, podemos igual usar el comando sum, que es para, como su nombre lo dice, para sumar datos de una matriz, de un vector, etc. En este caso, nosotros vamos, por ejemplo, vamos a sumar. Vamos a verificar los datos que podemos importar para poder demostrar esta suma. Ya, por ejemplo aquí, vamos a importar estos datos. Nos dio nombres aleatoriamente. Esta le puso con varname 1, vamos a abrir. Ya, aquí por ejemplo. Tenemos que el efectivo, los equivalentes a efectivo, inventarios, bueno, todo esto que corresponde al activo corriente está hasta otros activos corrientes, es decir, desde la fila 4 hasta la fila 9. Si nosotros ponemos sum con minúsculas, esto hay que estar muy pendientes. MATLAB sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Debe ser, si es que es mayúsculas, mayúsculas, si es minúsculas, minúsculas. No hace similitudes, sino más bien hace diferencia entre estos dos caracteres. Suma y vamos a ubicar qué datos, qué rango queremos nosotros que sume. En este caso tenemos la variable AO, que por default nos dio MATLAB, y queremos que nos sume el rango del 4 al 9. Entonces, ¿cómo ponemos esto? Vamos a ubicar entre paréntesis, en mayúsculas, tal como está, AO, y vamos a ubicar 4, vamos a ubicar igual entre paréntesis aquí adentro, 4, 2.9. ¿Sí? Aquí damos enter y tenemos ya el resultado. Ojo aquí. Aquí nosotros no pusimos ninguna variable, solo pedimos que MATLAB ejecute el comando sum. Cuando pasa esto, por default, MATLAB nos da una variable ans. Esta variable ans se generará cada vez que suceda esto, cuando no pongamos una variable y nos vaya generando. Por ejemplo, si hubiésemos hecho la variable, hubiese sido activo corriente. Es igual a la suma de la variable AO desde la fila 4 hasta la fila 9. Y vamos a ver que aquí me va a generar la variable A corriente. Eso no ha hecho que se borre la variable ans. Pero sucede lo siguiente. Cuando nosotros creamos otra variable, de igual forma, sin el nombre de esta variable, va a reemplazar el resultado en ans. Por ejemplo, ahora vamos a sumar lo que son los activos corrientes. Los pasivos corrientes. Que en este caso son desde la 12 hasta la 15. Entonces ponemos sum AO. Tenemos desde la 12 hasta 2 puntos hasta el 15. Perdón, 2 puntos. De la fila 12 hasta el 15. De AO. Y vemos que ans automáticamente cambió. Por eso es importante que nosotros, como se explicaba anteriormente, se tenga las variables, se ponga el nombre a las variables y estas no se repitan, no se duplican, por lo que MATLAB automáticamente las cambia y pone los valores que estén de acuerdo al último cálculo que se haya realizado. Con esta explicación vamos nosotros a realizar el análisis de todas las cuentas. Para adelantar un poco la exposición y poder realizarla de mejor manera, pues nosotros ya hemos efectuado este análisis y vamos a abrir todas las variables que se han creado.
Cuando abrimos todas las variables creadas, vamos a notar que se van a organizar todas alfabéticamente. Las que ya creamos, que en este caso fueron AO, A1, A, y las que teníamos, bueno, en este caso del trabajo que ya tenemos realizados. Cuando ustedes terminen de realizar todos sus cálculos de índices, van a tener este listado de datos. Este listado de datos puede agruparse en una sola variable, puede hacérselo. Y es necesario realizarlo para poder graficar. Ya sabemos que un análisis es mucho más interpretable o mucho más fácil de realizar si lo hacemos mediante gráficos. Para el caso de los gráficos tenemos que realizar obligatoriamente en una sola variable, tener los datos que queremos graficar. Pasa lo siguiente, que nosotros si ponemos en una variable y vamos al lado de los gráficos, no nos va a aparecer ningún tipo de gráficos que podamos realizar. Por ende necesitamos agrupar estos datos. Aquí ya lo hemos hecho. En razón corriente tenemos ya agrupados los dos datos del índice de razón corriente tanto de Tilipa como de Juan Marcet. En este caso nosotros sabemos que es más fácil comparar lo que en barras y así nos da un gráfico más interpretable. ¿Cómo realizamos esta agrupación de variables en una sola? Nosotros en nuestra hoja de comandos vamos a crear la variable. En este caso, razón corriente, vamos a ponerle 2013. Vamos a pedirle a MATLAB que extraiga información de las variables ya calculadas y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a pedir que sea del RC12. Sabemos que va a estar en la fila 1, columna 1. Y RC 2012, que es de la otra empresa, con las mismas coordenadas. Esto es lo que hizo MATLAB, crearme dos filas con los datos que yo pedí que se cree. RC12 y RC 2012. Cuando sucede esto, ahí nosotros podemos graficar. Caso contrario, no vamos a obtener mayor información, por ende, nuestro análisis no va a ser el completo. Ahora vamos a realizar el gráfico. De capital trabajo tenemos lo siguiente. Aquí está. Tenemos graficado que esto es Juan Marcet, esto es Tilipa. Ahora, vamos a realizar el tema de deudas con el mismo gráfico y tenemos aquí el tema de Juan Marcet y el tema de Tilipa. Aquí vamos a explicar. Esta ventana de gráficos tenemos la parte del menú de insertar. Vamos a ponerle nombre a los ejes de las X y vamos a ponerle nombre a los ejes de las Y. En los ejes de las X vamos a poner empresas 2013 o año 2013 para identificar de qué año es. Y en el eje de las X vamos a poner a qué se refiere estos índices, perdón. Entonces en este caso es endeudamiento a corto plazo. Ya. Dentro de estas también podemos nosotros insertar textos. Dentro de las barras, dentro del cuadro, etcétera. Podemos hacer textos en las barras. Y podemos ubicar los nombres, identificar los nombres aquí.
Ahí está. Y acá de igual manera podemos hacer lo mismo. Y lip en este caso. Y así podemos dar el formato que nosotros deseemos a nuestros barras, a nuestros ejemplos. Ahora, me olvidaba explicarles cómo nosotros podemos unificar o podemos obtener en una sola variable datos de algunas otras. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a coger razón corriente, o la variable que nosotros deseemos poner el nombre, igual, entre corchetes, vamos a ubicar las variables que deseamos. Vamos a hacer, por ejemplo, razón corriente corresponde a RC 2012. Y entre paréntesis ponemos la ubicación, que es la fila 1, la columna 1. Separamos, las filas se separan con punto y coma. Cogemos de la otra variable, RC 2012. Cogemos igual la fila 1, columna 1. Damos enter y MATLAB lo que hizo fue ponernos los datos ahí. Aquí tengo que aclarar de que nosotros lo que hicimos aquí con el punto y coma es decirle que nos cree dos filas, por eso creo dos filas. Y así podemos crear la infinidad de temas, de variables, considerando las ya creadas, para unificarlas y de esta manera poder hacer el gráfico. Cuando ya lo realizamos todo el gráfico, nosotros vamos a obtener todos los gráficos necesarios y poder hacer la comparación respectiva. Como podemos ver aquí, están realizados cada uno de los gráficos para cada uno de los índices, el formato que nosotros queramos poner, como queramos presentar nuestro trabajo. En MATLAB también podemos realizar otros comandos como CLC, que nos permite borrar todos las actividades de los comandos registrados anteriormente en la ventana de comandos. Ponemos CLC Enter y se borra automáticamente todo. Los operadores funcionan de la misma manera que en un Excel. La suma, la resta, la multiplicación, la división, todo tiene su misma función. Por ejemplo, RT 2 por 2, damos Enter y nos da el resultado de 4. Ahora, otro comando que me parece interesante y que creo les puede servir es el tema de posición. Esto nos permite obtener datos de alguna variable que necesitemos solamente ese dato y nos sirva para realizar algún análisis. Entonces hacemos posición igual y por ejemplo quiero obtener de la fila 6 de la variable cuentas zetas 2012. Y entonces le digo a MATLAB que me dé la 6, la fila 6, la columna 1. Y aquí tenemos un error. Aquí no está definida la variable zetas 2012. Si verificamos, obviamente solo existe zetas 12. Entonces volvemos a digitar como corresponde. Aquí, por ejemplo, ponemos la inicial y podemos verificar cuáles han sido los comandos anteriormente digitados y podemos aquí simplemente copiar y corregir. Y ahí tenemos los datos de esa variable. Otra cuestión también que tenemos es, por ejemplo, cuando hicimos el cálculo de cobertura de intereses. Cobertura de intereses tiene un valor negativo, por cuanto la utilidad está con signo negativo. Cuando nosotros calculamos, tenemos un valor de esta magnitud negativo, nosotros podemos realizar lo siguiente. Queremos el valor absoluto. Ponemos absoluto.
automáticamente nos va a dar el valor absoluto de la variable que estaba en posición negativa. Si queremos que este valor Govin esté en positivo, si se dan cuenta en la variable está en negativo, lo que hacemos es lo siguiente. Govin es igual a AND. Esa fue la última respuesta creada para AND, fue la última resolución y por ende va a cambiar. Govin se cambió a un valor positivo. Son los comandos que les puedo mostrar, los gráficos que hemos sacado para ejemplificar. Espero les sirva de mucho y les permita realizar el análisis que deseen ustedes en MATLAB. Sobre los resultados obtenidos tenemos lo siguiente. El nivel de liquidez de la empresa Juan Marcet es de más altos niveles en comparación a Dilipa, especialmente en el año 2014. Vamos a revisar el gráfico de lo que es los niveles de liquidez. Por ejemplo, razón corriente, prueba ácida. Y vamos a verificar si efectivamente corresponde. Y sí, aquí tenemos a Juan Marcet y a Dilipa. Otro resultado que tenemos en base a este ejercicio que hemos realizado es que dentro del ámbito de los niveles de endeudamiento tenemos a Juan Marcet, que tiene menos deudas a corto plazo que Dilipa, con un índice del 73.39% del pasivo total, y como antítesis sus deudas a largo plazo son más altas. Sin embargo, los índices de apalancamiento muestran que Dilipa tiene un mayor respaldo para cumplir con sus deudas debido a sus índices de apalancamiento a corto plazo de 1.79 y a largo plazo de 0.14. Por lo tanto, y según se muestra en la información desarrollada, la empresa que presenta mejores condiciones para cubrir sus deudas, sus obligaciones, es Dilipa, aun cuando su liquidez no sea igual que la de Juan Marcet. Esto no quiere decir que Dilipa tenga bajos niveles de liquidez, puesto que se encuentra dentro de los rangos aceptables. Este análisis lo hemos realizado en base a los gráficos que hemos podido obtener de MATLAB en la comparación realizada.